Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Esta primera sesión nos corresponde a nosotros, los del capítulo de rehabilitación cardiopulmonar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, a nuestros expositores también, por supuesto, a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y a Erika, que nos está ayudando desde la parte técnica. Para comenzar, siempre nos gusta recordar algunas cositas. Por favor, mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Contamos con el chat para las preguntas. Si ustedes quieren formularlas, las pueden hacer a través del chat. Y según el tiempo, pues daremos respuesta a las diferentes preguntas. Hoy tenemos dos médicos especialistas colombianos que trabajan ya hace un tiempo en los Estados Unidos y que pues realmente dejan muy en alto el nombre de nuestro país, y para nosotros es un gusto tenerlos el día de hoy. Ellos van a hablar sobre la rehabilitación en pacientes elegibles para tratamiento de falla cardíaca avanzada y van a mostrar la experiencia que tienen en la UT Health en Houston. Voy a presentarlos a ambos de una vez para que podamos empezar pues con nuestra charla. El doctor Carlos Manrique es médico cardiólogo, es profesor asistente en falla cardíaca avanzada y trasplante en McGovern Medical School en la Universidad de Texas, en Houston, Texas. Y la doctora Carolina Gutiérrez es médica especialista en medicina física y rehabilitación, es profesor asociado en rehabilitación en cáncer, también en McGovern Medical School en la Universidad de Texas en Houston y en Tier Memorial Hermann. Entonces, muchísimas gracias a ambos y bienvenidos. Podemos empezar, doctor Carlos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me pueden ver? Creo que sí. Buenas noches, mi nombre es Carlos Manrique. Yo trabajo en la Universidad de Texas. Estamos aquí hace más o menos unos 6 años. Yo salí de la Universidad Javeriana en el 98. En el 2009 me vine a Estados Unidos a hacer las especializaciones. En este momento trabajo con el Departamento de Falla Cardíaca y Trasplante en Houston, en el centro médico. Estoy en el Hospital Memorial Hermann con la Universidad de Texas. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí para poder compartir un poco nuestra experiencia en rehabilitación cardíaca en pacientes con falla cardíaca. Voy a comenzar hablando un poquito de el programa de falla cardíaca que nosotros tenemos. Básicamente hemos tratado de llevar un programa de rehabilitación siguiendo los lineamientos internacionales. Nosotros estamos estamos en contacto permanente con la Asociación de Cardiología de Estados Unidos, el American Heart de Rehabilitación Cardíaca. Son programas multidisciplinarios. La mayoría y la gran experiencia que tenemos es el trabajo de rehabilitación en la casa, el trabajo domiciliario. Sin embargo, nosotros tenemos un servicio. Perdona, alguien está con el micrófono encendido. Gracias, nosotros tenemos un servicio en este momento intrahospitalario que se dedica principalmente al manejo post-hospitalario de nuestros pacientes en falla cardíaca y trasplante. La mayoría de ellos van a este servicio intrahospitalario después de recibir tratamientos avanzados para falla cardíaca, como trasplante, dispositivos de asistencia ventricular izquierda que se llaman los ELVA, que son las bombas de asistencia ventricular izquierda, y los pacientes que tienen falla cardíaca avanzada en algunos goteos de inotrópicos que no son elegibles a trasplante o a estas asistencias ventriculares. Este programa siempre es multidisciplinario y se comienza desde la hospitalización que tiene el paciente antes de llegar al servicio de rehabilitación, y ahí les hacemos obviamente una evaluación integral, y empezamos el recondicionamiento físico en el ejercicio con los terapistas físicos, terapistas ocupacionales y los terapistas del lenguaje. Toda
la piedra angular del tratamiento de la falla cardíaca es la terapia médica con la modificación agresiva de los factores de riesgo cardiovasculares. El trasplante y las bombas de asistencia son terapias avanzadas complementarias y obviamente la rehabilitación de los pacientes es algo súper importante para que el paciente pueda ganar nuevamente control de su vida. La evaluación psicosocial se hace desde el primer momento en que el paciente es evaluado por el equipo de falla cardíaca, incluso cuando ni siquiera ha llegado a estados avanzados. Podemos seguirla. Hay algo muy importante que es bien conocido y es que la intolerancia al ejercicio es algo clásico en los pacientes con falla cardíaca, sobre todo cuando el estadio va avanzando hacia los estadios más severos y más, como decimos, los finales de falla cardíaca. La fatiga crónica y la intolerancia al ejercicio son marcadores que nos hacen ver que el paciente empieza a deteriorar su calidad de vida y los resultados a largo plazo van a ser adversos en cualquier paciente con falla cardíaca. Le puedes dar gracias, le puedes dar clic varias veces, por favor. El gasto cardíaco insuficiente y las presiones de llenado ventricular, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Y cuando el ventrículo izquierdo está comprometido, el incremento de las presiones de las arterias pulmonares es uno de los mecanismos principales para la intolerancia al ejercicio. Esto hace que cuando las presiones de llenado están elevadas y el flujo hacia los diferentes órganos está disminuido, los músculos también sufren de este fenómeno, los cuales hacen que el metabolismo aeróbico cambie al anaeróbico de manera temprana y obviamente el paciente tenga fatiga muscular. Con el tiempo, el músculo esquelético empieza a tener disfunción y todas las propiedades de extracción de oxígeno y de funcionamiento endotelial empiezan a cambiar. Esto empieza a tener consecuencias a largo plazo y se empieza a reflejar cambios en la composición de las fibras musculares y todo el mecanismo y el aparato de contractilidad muscular empieza a alterarse. La intolerancia al ejercicio, como ya lo dije ahorita, tiene un alto contenido de problemas de disfunción endotelial y de extracción de oxígeno. Y esto cuando empieza el metabolismo anaeróbico, empieza a haber un aumento del tono simpático que no solamente es reflejado por la intolerancia al ejercicio, sino que es algo clásico en los pacientes con falla cardíaca. Ellos están hay bastante vasoconstricción secundaria al aumento del tono simpático. De una vez les voy a pedir un favor. Discúlpenme si en algún momento se me sale alguna palabra en inglés, porque es que toda esta terminología la manejamos en los hospitales durante 8 o 12 horas al día. Yo cuando estaba en Colombia y venía alguien a hablar, un colombiano a hablar alguna charla y empezaba a hablar alguna palabrita en inglés, yo decía, hombre, por Dios, se te olvidó el español. Pero es a veces difícil tratar de cambiar el chip del inglés al español hablando de temas médicos. De antemano se me olvidó pedirles disculpas si me sucede. Entonces, les comento que en la falla cardíaca, la activación del sistema simpático y la vasoconstricción es un fenómeno que se da y nosotros tratamos de manejar a los pacientes con vasodilatadores para aumentar el flujo del gasto cardíaco y para disminuir la resistencia vascular periférica. Eso aumenta la perfusión de los tejidos vitales, de los órganos vitales, incluido el músculo esquelético. Entonces, este mayor tono vascular con vasoconstricción resultante aumenta también el metabolismo anaeróbico y dispara todos los marcadores inflamatorios en los pacientes. Esto al final lleva a un deterioro estructural y funcional, como ya hablamos. Otra cosa importante que hemos aprendido con los años es que los músculos respiratorios en los pacientes con falla cardíaca, los músculos respiratorios se debilitan y eso tiene eso es clave también para la sintomatología del paciente, sobre todo en la dificultad para respirar con el ejercicio. La rehabilitación de los músculos inspiratorios ayuda mucho a los pacientes en su calidad de vida. Y en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, hay un fenómeno que es la incompetencia cronotrópica, y es que el paciente no tiene una buena respuesta cronotrópica al ejercicio. El ejercicio y la rehabilitación cardíaca mejora eso. Obviamente, todos estos pacientes con falla cardíaca, nosotros manejamos muchos pacientes desde la adolescencia hasta la vida mayor, pero la mayoría de estos pacientes son de edad avanzada, digo, 60, 70, 80, y ellos usualmente, por el deterioro físico, tienen baja capacidad funcional, sarcopenia y pérdida muscular y ósea de base.
cuando viene el fenómeno de la falla cardíaca, todo esto empeora. Los beneficios de la rehabilitación en la falla cardíaca es obviamente una mejoría de la calidad de vida, una mejoría de la capacidad funcional y la tolerancia al ejercicio, una disminución en las hospitalizaciones relacionadas con la falla cardíaca y la descompensación de la falla cardíaca. Pero desafortunadamente la evidencia científica en este momento con respecto a la disminución en la mortalidad a largo plazo es limitada. Hay algunos estudios que muestran que la rehabilitación cardíaca disminuye la mortalidad a largo plazo por causas cardiovasculares, pero no por la mortalidad general, pero hay otros estudios que no han demostrado eso. De hecho, uno de los mayores estudios es casi, en que se tomó casi todos los pacientes que han estado en rehabilitación en la casa, pues es la siguiente, por favor. Es el estudio Heart Failure Action, donde no se pudo demostrar con casi 3.000 pacientes un beneficio con un impacto estadístico en cuanto a la mortalidad. Si demuestra la siguiente diapositiva, la mortalidad a 3 años en estos pacientes no cambió mucho. Hay algunos ajustes que se hicieron en los análisis estadísticos que mostraban un poco de disminución de la mortalidad a largo plazo cuando se ajustaba por algunos factores de riesgo cardiovascular, pero en realidad no hubo un impacto fuerte o un impacto importante en la mortalidad. Pero en los otros aspectos que ya hemos hablado sí hubo un buen impacto y esto ha hecho que la rehabilitación cardiopulmonar sea clave en la recuperación de estos pacientes. El riesgo, hay muchas personas y en el pasado ha habido mucho temor y de pronto la gente es un poquito precavida con el ejercicio en los pacientes con falla cardíaca, porque dicen de pronto va a traer riesgos y va a ser deleterio para estos pacientes. Sin embargo, se ha comprobado que la rehabilitación cardíaca es segura, especialmente en pacientes con clase funcional 3 y 4 en cuanto a las clases funcionales de la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York, New York Heart Association. No hay tanta evidencia en seguridad de la rehabilitación cardíaca en programas estándar para pacientes en falla cardíaca avanzada, clase funcional 4, y en pacientes muy sintomáticos que están en casa, que es como una clase funcional 4 ambulatoria. En el hospital, nosotros hacemos unos programas agresivos de terapia física y de rehabilitación con las terapeutas físicas y ocupacionales en las unidades de cuidado intensivo antes y después de los trasplantes, antes y después de las bombas de asistencia y en los pacientes que están, por ejemplo, en los dispositivos de soporte mecánico que se llaman como LVAD temporales a través de la piel, como percutáneos. Ahorita hay unos dispositivos de asistencia ventricular, no sé si en los hospitales de ustedes en este momento está, si en todos los hospitales está, que se llaman los Impella. Ahorita hay unos Impella que es de la última generación que se llaman 5.5, esos Impella simulan las bombas definitivas de asistencia ventricular y los pacientes básicamente son canulados a través de la arteria axilar y ellos pueden estar ahí semanas con este soporte mecánico. La ventaja es que como el soporte viene a través de la arteria axilar, ellos pueden caminar a través del servicio, hacer rehabilitación completamente sin problema, sin limitación, sin nada, porque los pacientes con otras válvulas, otras máquinas de asistencia ventricular como los ECMOs y como los balones de contrapulsación, ellos tienen que estar acostados en la cama y no se pueden caminar. Sin embargo, Bucaramanga tiene algunos protocolos para hacer movilización de pacientes en ECMO, canulados en las arterias femorales y ellos pueden caminar, pero es una actividad restringida. Con los Impella 5.5 ellos pueden caminar y dar. Ayer tuve un paciente que en 1 hora hizo casi 1 milla, dio 30 vueltas completas a la unidad de cuidado intensivo. Obviamente ahí va las personas de soporte mecánico circulatorio, la enfermera, van como 4 o 5 personas caminando con el paciente, pero el paciente alcanzó a dar 30 vueltas en la unidad, que equivale como a 1 milla en 1 hora. Un paciente con un Impella 5.5 esperando un trasplante. Entonces es algo bien. La estructura de los programas, obviamente nosotros hacemos, como ya lo discutimos, evaluación integral de pacientes, o sea, tenemos nutricionistas, tenemos un equipo grandísimo y modificamos los factores de riesgo cardiovascular de manera agresiva. Todos los factores de riesgo
Esto es un esquema que muestra básicamente las áreas en donde hacemos mayor énfasis en los pacientes, sobre todo los que están en la casa: ejercicio, nutrición, un apoyo permanente y un manejo del estrés. Involucramos la familia y sus pacientes, una clave, involucramos la logística. Aquí en Estados Unidos hay una red de hospitales y de centros de rehabilitación que van desde un cuidado simple, que se llaman de pronto Carolina, me ayudas con la traducción, ¿cómo se llaman los LTAC? Como centros de asistencia a largo plazo, donde la rehabilitación empieza con lo más mínimo y se aumenta hasta que el paciente puede tolerar 3 horas de terapia física y terapia ocupacional al día, y ahí ya pueden pasar a los centros de rehabilitación en los hospitales y después pasan a la casa. Esto obviamente, se requiere una infraestructura grande. Esta gráfica es de un artículo que salió en JACC, en ¿cómo se llama? El Journal, la revista de la Asociación Americana del Corazón, en donde nos muestran los beneficios a largo plazo de la rehabilitación cardíaca. Acuérdense que hablamos de todas las anormalidades fisiológicas que trae la falla cardíaca, sobre todo en estados avanzados. El ejercicio se ha demostrado que aumenta ese gasto cardíaco que está disminuido, disminuye las presiones de llenado ventricular que están aumentadas normalmente, y ayuda a regular la respuesta cronotrópica de los pacientes. Disminuye el aumento del tono vascular y aumenta el tono vagal, lo cual disminuye la vasoconstricción periférica, disminuye todos los vasoconstrictores como la renina, angiotensina, aldosterona. La inflamación y todos los marcadores inflamatorios se disminuyen de manera significativa, y mejora todos los mecanismos de contractilidad de los músculos esqueléticos y de los músculos ventilatorios. Imagínense la cantidad del beneficio que trae el ejercicio cuando se hace de manera estructurada. Esto básicamente es el resumen: mejora todo el estado hemodinámico, atenúa toda la vasoconstricción y disminuye toda la inflamación. El tono simpático aumenta el tono vagal de los pacientes. Esto básicamente son las características estándares de cualquier programa de rehabilitación. Esto es básicamente centrado en los pacientes, en los programas de rehabilitación afuera del hospital, pero es también la esencia que nosotros usamos para los pacientes que vienen del hospital a rehabilitación intrahospitalaria después de terapias avanzadas. Hay muchos protocolos de qué tipo de ejercicios se le pueden hacer a los pacientes, dependiendo qué tanto el paciente en este momento puede participar y tiene capacidad para participar en los ejercicios. Carolina nos puede hablar un poquito más de la estructura que ellos tienen en cuanto a si el paciente viene con un trasplante o un ELVA o algún goteo de inotrópicos, si el paciente viene bastante debilitado, pero cumple los requisitos para ir a rehabilitación intrahospitalaria, o sea que puede hacer más de 3 horas de ejercicio, perdón, 3 horas de terapia al día. Ese es uno de los criterios. Y empezamos con los ejercicios de intensidad de entrenamiento continuo, y después con intervalos, los cuales exigen un poquito más de esfuerzo y un poquito más de personal, pero tienen muchísimos beneficios. Básicamente se ha demostrado que la combinación del ejercicio aeróbico con el entrenamiento de resistencia progresivo va a aumentar la capacidad de extracción de oxígeno de los músculos y la capacidad no la capacidad, y el funcionamiento endotelial, y esto lleva a la larga a una mejoría de la función endotelial y a un mejoramiento del remodelado ventricular izquierdo en los pacientes con falla cardíaca avanzada. El entrenamiento de resistencia aumenta la masa muscular y mejora la calidad de vida y la capacidad funcional y la tolerancia al ejercicio de los pacientes. Y como ya hablamos, el entrenamiento de la musculatura inspiratoria es básica, es clave para disminuir la sintomatología de los pacientes. Esto básicamente es un resumen de lo que ya hablamos en cuanto a las estructuras. Como ustedes saben, hay protocolos para rehabilitación en casa, domiciliaria o en los centros
que se llama, pues cuando el paciente está fuera de la casa que va al centro, o también para los pacientes que tienen rehabilitación cardíaca dentro del hospital. Nuestro servicio de rehabilitación en el hospital cuenta con un equipo, nuestro equipo tiene diversidad de personas entrenadas en muchas disciplinas. Yo creo que Carolina va a tomar, la doctora Gutiérrez va a tomar aquí la palabra y va a continuar explicando un poquito más en detalle nuestro programa, en nuestra estructura en el Hospital de Memorial Hermann en la Universidad de Texas. Y después de esto vamos a hablar de un par de pacientes como ejemplo a lo que nosotros pues todos los días hacemos y tratamos de ayudar en el hospital. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos, por esta exposición tan importante y con datos también que son muy interesantes para todos nosotros. Aprovecho antes de que empiece la doctora Carolina para decirles que en el chat va a quedar el link para sus certificados de asistencia y que además para el grupo de fisiatras pues tendríamos 5 puntos de recertificación con este link para que por favor lo diligencien para la asistencia. Bueno, muchas gracias y continuamos entonces, doctora Carolina Gutiérrez. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rincón, gracias. Bueno, mi nombre es Carolina Gutiérrez, yo soy egresada de la Universidad del Bosque. Muchísimas gracias por esta invitación, es completamente un placer y una felicidad poder estar acá hoy con ustedes. Y ahora pues yo quiero transicionar un poco de la parte de lo que les estaba explicando el doctor Manrique. Cuando estos pacientes pasan o terminan, digamos, su hospitalización más aguda, ¿qué pasa con ellos? Hay pacientes que se pueden ir a la casa, pero tenemos este grupo de pacientes que, digamos, quedan la mitad y que no están médicamente tan graves como para seguir hospitalizados, pero en cuanto a su función todavía no logran ir a la casa. Entonces nosotros tenemos acá una figura que es pacientes hospitalizados, pero en el servicio de rehabilitación. Nosotros somos los médicos primarios y los admitimos. Entonces les voy a contar un poquito cómo funciona esto. Nosotros admitimos pacientes con muchos diagnósticos. Los principales en general son pacientes que han tenido traumas, quemaduras, trauma raquimedular, lesiones cerebrales, bien sean traumáticas o relacionadas a un evento cerebrovascular, pacientes con cáncer, pacientes muy debilitados. Y tenemos esta población que es muy importante, los pacientes con falla cardíaca y trasplante. Trasplante de pulmón, corazón, hígado o a veces con varios órganos a la vez, que han tenido muchos problemas médicos y están bastante debilitados, entonces es importante que recuperen su función. Y algunos pacientes con problemas neurológicos, incluidas, por ejemplo, esclerosis múltiple, polineuropatías, miopatías, etcétera. Esto es simplemente como para darles una idea, pero en general los pacientes que vienen a nuestra unidad, ya les voy a mostrar los requisitos, pero son pacientes que están muy debilitados y que necesitan una gran ayuda funcional. Entonces, son pacientes que puedan tolerar 3 horas de terapia al día. Cuando los pacientes están hospitalizados bajo el servicio de falla cardíaca, como dijo el doctor Manrique, empiezan a hacer terapia, salir de la cama, estar sentados, pero pues llega un punto en donde quedamos como estancados. Entonces, si estos pacientes no están tan bien como para poderse ir a la casa, entonces necesitamos algo intermedio. Tenemos los servicios de LTAC que describió el doctor Manrique, pero son pacientes que, digamos, están mucho más enfermos o todavía están intubados o con otro tipo de complicaciones, pero después tenemos esta parte del hospital que son pacientes hospitalizados en rehabilitación. Entonces necesitamos que estos pacientes puedan tolerar 3 horas de terapia al día. 3 horas no son seguidas, son sesiones durante el día. Muchas veces son sesiones de vestirse, bañarse, otras sí son de caminar. Hay varias sesiones que muchas de ellas son enfocadas a la función, pero muchas de ellas igual complementan con ejercicio. Los pacientes van al gimnasio, están caminando más, están haciendo actividades de agilidad que también les está proveyendo el ejercicio. Y también pues que los pacientes estén dispuestos a hacer las 3 horas de terapia. Si tenemos a alguien que definitivamente no lo quiere hacer, nosotros no podemos forzarlos. Entonces tienen que estar motivados y tienen que querer hacerlo.
que tengan problemas médicos que se puedan ser manejados en nuestra unidad. Por ejemplo, pues estos son pacientes con muchos problemas médicos bastante delicados, pero pues nosotros tenemos la ventaja de trabajar en conjunto. Entonces, el equipo de falla cardíaca está en contacto permanente con nosotros y nos ayudan con cualquier cosa. Igual con los pacientes de trasplante, si necesitamos cambios en medicamento, si tenemos cualquier duda, entonces ellos están en contacto diario, pasan por nuestra unidad diario y nos ayudamos, digamos que los unos a los otros, y al final el que gana es el paciente. Estos pacientes tienen que tener necesidades funcionales, que no puedan moverse o que no puedan completar actividades como vestirse, bañarse, y que requieran por lo menos 2 de 3 disciplinas de terapia, que ya las voy a escribir en un momento. Obviamente, autorización del seguro médico. El seguro médico tiene que decir que sí va a pagar por el servicio antes de que los pacientes se transfieran. Y muy importante, que el destino final en lo posible sea la casa. Queremos estar seguros, como dijo el doctor Manrique, que tengan un soporte de la familia, que la familia entienda que este es un proceso de todos, que ellos van a recibir educación, que ellos tienen responsabilidad y que cuando el paciente se vaya a la casa, ellos estén ahí para poder ayudar y proveer soporte. Entonces, las 3 disciplinas básicas con las cuales digamos que trabajamos constantemente y son las que piden los seguros de salud, son fisioterapia, que trabajan más que nada en la movilidad, que bien sea caminar, bien sea a nivel de sillas ruedas, cualquier tipo de movilidad, o en una silla con control eléctrico, cualquier tipo de movilidad, pero se enfocan más que nada en eso. Y digamos que esta es la terapia más importante de las 3 en cuanto a la admisión a rehabilitación hospitalizada. Terapia ocupacional, que se enfoca más en las actividades diarias, como bañarse, vestirse, comer, peinarse, todas las cosas que hacemos más que nada con las manos, y las cosas que uno hace todo el día, ir al baño, por ejemplo. Y una parte que también es muy importante y a veces, pues digamos que olvidamos un poco, a pesar de que estamos hablando más de la parte cardiovascular, muy importante, es la parte que manejan las terapeutas de lenguaje o fonoaudiólogos, que es la parte de la disfagia, parte del tragado, la evaluación cognitiva. Algunos de estos pacientes tienen problemas cognitivos, y también hablamos de voz y comunicación. Y esto se lo vamos a mostrar un poquito más en los casos que vamos a discutir, mostrando cómo hemos podido manejar estos problemas. Entonces tenemos una unidad de rehabilitación, está la foto de mi colega, ya nos ayudó mucho también buscando la data y demás. Ella es la directora médica de la unidad, es una unidad que tiene 15 camas, tiene 4 terapeutas ocupacionales, 4 fisioterapeutas, una terapista de lenguaje o fonoaudióloga, y a veces puede haber 2 dependiendo de la necesidad. Tenemos residentes, estudiantes de medicina, estudiantes de otras partes. Tenemos, por ejemplo, estudiantes que están haciendo cuidados paliativos, que también rotan con nosotros, de geriatría, bueno, de varios servicios. Tenemos alguien tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Gracias. Bueno, tenemos nuestras enfermeras que son especializadas, y ellas obviamente reciben un tratamiento, un entrenamiento y especializados en rehabilitación, pero también en el manejo de estos pacientes cardíacos que son bastante complejos. Tenemos una trabajadora social, y cuando es necesario, si los pacientes tienen problemas cognitivos muy complejos, tenemos acceso a un neuropsicólogo que puede venir desde otro hospital que tenemos hasta este y ver a los pacientes. Entonces, con esto, este es un artículo que se publicó donde nos muestra el beneficio de rehabilitación hospitalizado en los pacientes que han requerido asistencia, que tienen un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Entonces, en este estudio se evaluaron 94 pacientes que recibieron un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. 44% de estos pacientes se fueron a la casa, 56 se admitieron a rehabilitación. Entonces, miraron las características de estos pacientes que se admitieron a rehabilitación y encontraron que en general tenían una edad mucho más avanzada comparado al otro grupo, muchos más problemas médicos. En general es la persona que está más debilitada y requiere más ayuda que va a venir a rehabilitación hospitalizado, y que una mayor cantidad de estos pacientes tenían la terapia con el dispositivo de asistencia ventricular como una terapia final. O sea, no iban a progresar a otra terapia después de esta. Y en rehabilitación nosotros normalmente usamos escalas para medir la parte funcional.
Esta es la escala que se medía antes, ahora ha cambiado un poco, pero en general esta es la escala que se llama el FIM, que es Functional Independence Measure Scale, que básicamente lo que está midiendo es qué tan independiente es el paciente. Y le da un puntaje. El puntaje menor es 18, son 18 puntos, y el puntaje mayor es 126. Entre más bajo el puntaje, más problemas funcionales y más problemas de movilidad. Entre más alto el puntaje, mucho más independiente es el paciente y está en mejor estado. Lo que encontraron es que estos pacientes que se admitieron a rehabilitación, en el momento de la admisión tenían un puntaje de 77 y al terminar tuvieron un puntaje de 95. Esto es estadísticamente significativo, lo cual quiere decir que de verdad hubo una mejoría significativa, desde el momento en que los pacientes llegaron a rehabilitación hasta que se fueron. Este es la escala de la cual les estaba hablando, que son 18 puntos y miran dos categorías, la categoría de motora y la parte cognitiva o de pensamiento, comunicación, y evalúa un poco como las cosas que se hacen todos los días: comer, arreglarse, bañarse, vestirse, ir al baño, manejo de cómo pueden ir al baño, digamos, de transferencia, cómo pueden pasar de una posición a otra, caminar o cómo se mueven, movilidad en general, comunicación y la parte cognitiva. Y pues se da un puntaje. Normalmente los pacientes tienen una evaluación cuando llegan a la unidad y después tienen una evaluación cuando se van. Así podemos comparar qué cambios tuvieron. Este es otro papel que nos muestra pacientes que también tenían un dispositivo de asistencia ventricular izquierda y que vinieron a rehabilitación. Entonces querían saber cuál fue el efecto de la rehabilitación hospitalizada en estos pacientes que tenían un dispositivo de asistencia ventricular, pero lo querían comparar con otros pacientes cardíacos que tenían otros diagnósticos para saber, bueno, ¿será que es mejor en un diagnóstico que no lo otro? ¿O será que vamos a encontrar una diferencia muy grande? Entonces, fue un estudio retrospectivo. Evaluaron 265 pacientes y encontraron que de estos habían 166 que habían tenido el dispositivo de asistencia ventricular y 99 con otros problemas cardíacos. Y midieron pues esta escala, digamos, funcional, que es el FIM score, y lo que encontraron es que definitivamente los dos grupos tuvieron un resultado positivo, estadísticamente significativo, desde el momento que llegaron hasta el momento que se fueron. Y después, si comparamos estos dos grupos, el grupo con dispositivo de asistencia ventricular tuvo una ganancia de 25 puntos y los de otros problemas cardíacos 25.9. Uno 25.7, el otro 25.9. Mejor dicho, lo mismo, similar. Y el tiempo de estadía es otra cosa que nosotros medimos, porque generalmente los pacientes más debilitados pues necesitan mucho más tiempo en rehabilitación, pero en este caso la estadía fue bastante similar. Una fue 8.7 días y el otro en general, como la media, fue 9.4 días. Y la mayoría de los pacientes se fueron a la casa. Para nosotros esta es una medida extremadamente positiva, porque quiere decir que logramos progresar el paciente a requerir un montón de ayuda y estar hospitalizado a poderse ir independientemente a su casa y seguir con su programa de rehabilitación cardíaca para seguirse recuperando. Y entonces, bueno, los otros pacientes que nosotros admitimos normalmente son pacientes con trasplante. Entonces nos preguntamos, o sea, ¿será que de verdad admitir a los pacientes y tener rehabilitación hospitalizados nos está dando algo positivo para esta población específica, pacientes que han tenido trasplante de corazón? Entonces hicieron un estudio retrospectivo. En este estudio participó uno de mis colegas que hizo residencia conmigo, y miraron todos los pacientes que se habían admitido desde el 2011 hasta el 14. Encontraron que de este grupo tenían 12 hombres y 5 mujeres y que la edad media era 61 años. 14 de estos pacientes, o sea, muchos vinieron a rehabilitación, pero solamente 14 de estos lograron completar rehabilitación. ¿Por qué? Porque los otros seguramente tuvieron que regresar a la parte, digamos, de falla cardíaca al hospital o la unidad de cuidado intensivo, porque tuvieron que ser transferidos fuera de la unidad. De estos 14 pacientes que lograron completar la rehabilitación, el FIM score, el que les dije, que se divide en dos partes, en la parte motora y la cognitiva, en los dos tuvieron mejoría. La parte motora fue 51 al momento de la admisión, mejoró hasta 74 puntos, y la parte cognitiva de 30.9 a 32.9. Pero si miramos total, cuando se combina la parte motora con la cognitiva,
una ganancia que también fue estadísticamente significativa. Entonces, esto nos quiere decir realmente que este es un paso clave, supremamente importante, no solo en la ganancia funcional, pero nos va a proveer un puente para ayudar a este paciente que ha estado hospitalizado y que tiene una terapia para falla cardíaca, a hacer un puente en que este paciente pueda regresar a su casa, a la comunidad y seguir con una terapia más, digamos que dirigida a la parte cardíaca. Claro, pero sin esta parte, el paciente no podría seguir aumentando su movilidad y su función si no le damos, como digamos, una ayuda extra para poder transicionar a la siguiente parte de su rehabilitación cardíaca. Mirando a los pacientes que han sido admitidos en nuestra unidad, miramos a varios pacientes, pacientes con trasplante cardíaco, con dispositivo ventricular externo izquierdo. Tenemos también pacientes con trasplante de pulmón y lo que encontramos, pues, el menor número en general fue el trasplante de pulmón, que solamente aumentó después de COVID. Entonces vemos que acá era solamente un paciente al año y llegó a 10 pacientes al año en el 21, en el 22 y lo que vamos corrido el 23 tenemos 9 pacientes. Pero si nos enfocamos en los pacientes cardíacos, hemos tenido en general en el 2018 35 pacientes, 2019 29, 2020 25, en el 2021 un poco menos, 2022 también un poco menos, si le restamos los 10 serían 18, 16 y en lo que vamos de este año ha sido un montón. Por ejemplo, con el dispositivo ventricular externo ya tenemos 25 pacientes en lo que va corrido del año. Entonces, es un número bastante importante y por eso necesitamos el manejo del paciente integral entre los dos equipos, poder ayudarnos los unos a los otros para que el paciente obtenga una mejor, un mejor pronóstico, que le vaya mejor y que definitivamente pueda continuar en su proceso de recuperación y rehabilitación. Bueno, ahora vamos a hablar de 2 casos clínicos y doctor Manrique va a empezar y después voy a seguir yo con la parte de rehabilitación. Doctor Manrique. Bueno, vamos a... Estos son 2 casos que nosotros escogimos que, digamos que fueron casos de hospitalización prolongada y casos en los que todo el equipo tuvo que trabajar mucho para sacar adelante los pacientes. Como les dije, la falla cardíaca, muchos pacientes son de edad. Como el límite para trasplante cardíaco es de 70 años. Los ELVAs, las bombas de asistencia ventricular izquierda, podemos ir un poco más allá. Hemos colocado bombas de asistencia ventricular hasta pacientes de 80 años y de pronto un poquito más, pero tiene que estar físicamente muy bien, sin disfunción de muchos de los órganos como renal, hígado, pulmón. Lo que llama órgano simple, que será el corazón. Este primer caso es un paciente joven, es un paciente que venía con una fracción de, perdón, les digo, las bombas de infusión ventricular solamente se pueden hacer en pacientes con fracción de eyección disminuidas. Este paciente la tenía, era un paciente con una obesidad mórbida y tenía una falla con fracción disminuida de problema no isquémico. Y se le hizo una evaluación extensa y se aprobó para un ELVAD, se le colocó un ELVAD que se llama un hardware y se le colocó en el 2020 en agosto. A la vez, es un protocolo que tenemos aquí, les hacemos una manga gástrica, un slip gástrico, un slip gástrico, sí, no sé cómo se llama esto, sí, una manga gástrica para, como cirugía bariátrica para que el paciente baje de peso. Esto es porque los pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 35, que se les coloca una bomba de asistencia ventricular, van como terapia de destino, que se llama destination therapy. Quiere decir que no pasan a trasplante. Estas bombas pueden ser como de manera temporal hacia el trasplante o definitivamente como una terapia de destino. Los pacientes obesos con una masa corporal de más de 35 les hacemos un slip gástrico, una manga gástrica para que bajen de peso después de colocarles el ELVA. Este paciente tuvo eso. Después de la cirugía vino y tuvo una falla ventricular derecha, que es una de las complicaciones conocidas de los ELVA, y el paciente tiene un factor de riesgo cardiovascular. Este paciente ya traía el ELVA, vino al hospital y vino infectado. Tenía una neumonía bacteriana con Staphylococcus aureus y venía séptico. El paciente, el ELVA estaba bien, el corazón estaba bien, todo estaba bien, pero venía con fiebre, venía séptico, venía muy mal.
El paciente se hospitalizó, se empezó el manejo con infectología y el paciente le puedes dar clic acá a los tres. Este es el ecocardiograma del paciente. Ya les explico un poco qué imágenes son estas. El paciente era bien obeso, las imágenes no son muy claras porque es muy difícil coger el ecocardiograma, imágenes de buena calidad en los pacientes obesos. Si le damos clic a las imágenes, no, a las tres, déjalas correr las tres, en la mitad, le das clic en la mitad. En la primera imagen a la izquierda estás viendo el ventrículo izquierdo, está con una disminución, izquierda arriba, está con una disminución importantísima de la contractilidad del corazón. En la imagen de la mitad es una proyección que se llama un eje longitudinal paraesternal, donde se muestra en la parte de abajo el ventrículo izquierdo, en la parte de arriba de la foto el ventrículo derecho, y en la punta izquierda superior hay dos rayas que no se mueven rectas. Esa es la bomba de infusión. Sí, ahí abajo un poquito, esa es la bomba de asistencia ventricular a la izquierda arriba, a la izquierda arriba. Esa es la bomba arriba, esa es la bomba de asistencia ventricular que está entrando dentro del ventrículo, cogiendo toda la sangre y llevándola y pasándola a la aorta. Le asiste al ventrículo izquierdo a sacar la sangre del corazón y lo pasa a la aorta para aumentar el gasto cardíaco y el flujo hacia los órganos vitales. Siguiente diapositiva. El paciente, como les dije, trae una su hospitalización se complicó con una alteración del estado de conciencia, empezó a estar somnoliento. Acuérdense que él venía séptico con una neumonía, empezó a estar somnoliento y le hicimos rápidamente una investigación con neurología y el TAC cerebral demostró una hemorragia intracerebral intraparenquimatosa en la región parietal. Tenía desviación de la línea media y requirió manejo por neurocirugía, tocó hacerle decompresión, hemicraniectomía con posterior cranioplastia y reconstrucción cerebral, ósea, con un flap óseo de reconstrucción craneal. Porque venía séptico, se le descartaron que tuviera aneurismas micóticos, que son aneurismas de dilatación debido a embolía séptica. La angiografía fue normal, pero durante todo este proceso estuvo intubado durante mucho tiempo e hizo falla respiratoria prolongada, requirió soporte respiratorio mecánico por mucho tiempo y terminó en traqueostomía. Estos son los TACs cerebrales del sangrado. Ustedes pueden ver en la región parietal derecha tuvo un sangrado importantísimo. Si pueden ver todo el aro blanco de la parte izquierda está completa, la parte derecha tocó retirarle todo el hueso para poder decomprimir y aliviar un poquito todo el edema cerebral que tuvo el paciente después de este sangrado intraparenquimatoso. El daño, el evento neurológico fue bastante importante. Él estuvo, debido a todo este problema de sepsis, ustedes pueden imaginar si tienen cultivos de sangre positivos, la bacteria está corriendo en el torrente sanguíneo, todas estas asistencias ventriculares son partes metálicas que están metidas en el corazón y son cuerpos extraños que fácilmente las bacterias las colonizan, se pegan y nadie cura eso. Entonces tuvo un esquema, es como una endocarditis, pero en el metal que está metido. Y estas bombas no se pueden sacar, se pueden cambiar, pero son operaciones mucho más grandes. Pero en un paciente con un evento neurológico de este tamaño, ellos se hacen no elegibles a cambio de las válvulas, por otra válvula nueva, de las válvulas de asistencia ventricular. Él estuvo en un esquema prolongado de antibiótico y mejoró su estado de conciencia, se pudo extubar y quitar el soporte mecánico respiratorio y se pudo disminuir el tamaño de la cánula, que son los primeros pasos para lograr quitar la cánula definitivamente. Cuando se pudo, durante todo este proceso, en la unidad de cuidado intensivo, cuando él empezó a despertarse, a mejorar su estado de conciencia, el equipo de rehabilitación, de terapia física ocupacional, empezaron a trabajar con él en la unidad de cuidado intensivo, incluso desde antes de la extubación, empezaban a trabajar con él para evitar un mayor desacondicionamiento físico. Y una vez él estuvo ya sin el ventilador, con la traqueostomía, empezaron a ser evaluado por el equipo de rehabilitación intrahospitalaria en la unidad de cuidados intermedios después de salir de cuidado intensivo. No esperamos hasta que el paciente esté casi que listo para irse a rehabilitación. Se comienza desde que está intubado en la unidad de cuidado intensivo. Desafortunadamente, este paciente tuvo una hemiplegia izquierda residual importante, hemiplegia, obviamente
es importantísima, una visión desconjugada y una hemianopsia homónima izquierda. Y acuérdese que cuando él ya estaba caminando por la unidad, no tenía un pedazo de óseo del cráneo, tenía un casco para poder pues, prevenir algunos incidentes en caso de que tuviera algún trauma secundario a la movilización, desbalance. Esta imagen de este TAC es cuando el paciente ya está operado, cuando ya cuando ya se había ido después de la rehabilitación, se le hizo una cranioplastia y se reconstruyó todo el hueso, y esa parte negra que se ve ahí, que antes era blanco, que era como blanco brillante, que era la sangre, ya en este momento es toda la cicatriz que quedó meses después del evento neurológico. Este paciente fue valorado por más de 15 especialistas, campos de la medicina, incluido todo lo de cardiología y falla cardíaca, todas las unidades de neurocirugía, y después de que ya la parte de neurocirugía estuvo estable, la pasamos a la unidad de cuidado cardiovascular en nuestro equipo, que es manejado por el cuidado crítico y neumólogos. Todos los cirujanos, neurólogos, infectología, todo el mundo estuvo involucrado en este manejo. Es algo que se requiere de un manejo multidisciplinario, y obviamente la terapia física, ocupacional y rehabilitación entran a trabajar casi que desde el principio de la hospitalización. Él fue transferido a la rehabilitación intrahospitalaria después de una hospitalización bastante prolongada. Bueno, entonces sigo con la parte de rehabilitación bastante joven, 24 años, que normalmente esperamos que la parte funcional, digamos, que no se deteriore tanto, pero en este caso tuvo tantas complicaciones, más el sangrado, bastante importante y comprometido. Entonces, antes de esta hospitalización, él era una persona independiente, podía hacer cualquier actividad de la vida diaria sin ningún problema, no usaba ningún equipo para la movilidad, no usaba bastón, no estaba usando un caminador, absolutamente nada. Y al momento de la evaluación, lo que encontramos es que necesitaba ayuda o asistencia total. ¿Qué quiere decir esto? Que el 100% de todas las acciones o el movimiento que él tenía eran por ayuda de, bien sea el fisioterapeuta o las enfermeras o el terapeuta ocupacional. No podía hacer absolutamente nada. Entonces, en ese momento, pues él no podía participar en terapia, pero ya empezamos a involucrarnos en el cuidado de este paciente. No podía participar en terapia, y lo que queríamos es que el paciente fuera recuperando un poquito más de función, un poquito más de acondicionamiento para llegar al punto donde lo pudiéramos traer a rehabilitación. Varias cosas, tenía una sonda nasogástrica que pues nosotros en general, si el paciente viene a rehabilitación, queremos saber cuál es el plan, si se va a retirar, si va a necesitar una gastrostomía endoscópica percutánea, cuál es el plan para esto. Y no pueden estar en sedación. Este paciente estaba en sedación y estaba en heparina intravenosa. Entonces, digamos que estas son las cosas que nosotros en la unidad, digamos que no admitimos. Pero ya desde ese momento empezamos a darle seguimiento y finalmente, un mes después de la consulta inicial, el paciente se admitió a rehabilitación hospitalizado intrahospitalaria y ya había transicionado a warfarina. En el momento en que el paciente llegó, él refería que tenía un montón de palpitaciones. Este fue uno de los problemas que tuvo durante todo el momento de rehabilitación, depresión, y en general era una debilidad generalizada, desacondicionamiento. Tenía una traqueostomía que en el momento de la llegada estaba ocluida, y en la extremidad superior izquierda tenía una fuerza de 4/5 para la flexión del codo, extensión del puño, extensión del codo y flexión de los dedos. Pero para abducción era mucho más débil, tenía un 3/5. El lado derecho y miembros inferiores 5/5. Estaba normal la fuerza. En cuanto a función y movilidad, necesitaba ayuda moderada para vestirse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el paciente puede hacer 50% y el 50% necesita o requiere ayuda, bien sea de familiar, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, quien sea que le está ayudando. Pero él necesitaba una ayuda moderada, o sea, una ayuda de por lo menos el 50% para vestirse, incluida la parte superior y la parte inferior del cuerpo. Para poderse mover en la cama necesitaba simplemente una asistencia a contacto, pero podía ir hacia un lado y hacia el otro en la cama. Había logrado ya caminar con un caminador 42 metros. Se le hizo la prueba de la marcha de caminata durante 2 minutos y
él logró hacer 42 metros. Para darles una idea, el parámetro normal para hombres es 47.2, lo cual quiere decir que lo hizo mucho más despacio. Y si pensamos, estos son como lo que usamos para más o menos mirarlo. Si es 10 segundos o menos, se considera normal. Si es 20 segundos o menos, se considera una buena movilidad, pero ya cuando empieza a ser 30 hacia abajo, o sea, entre 30 y 20, ya empezamos a pensar que hay algunos problemas con movilidad, un paciente que a lo mejor no puede salir solo, que requiere asistencia para la marcha por ejemplo, necesitar un bastón o algo así. Y en este caso, el puntaje de él fue 34. Entonces ya sabemos que definitivamente sí tenía problemas de movilidad. Y para calcular el riesgo de caída, más o menos pensamos que es 13.5 segundos ya estos pacientes tienen aumento de riesgo de caída. Y en este caso, pues era 34 segundos. La voz estaba normal, podía hablar con la traqueostomía cuando estaba ocluida, tenía problemas para el tragado, disfagia, y fue evaluado varias veces. Cuando llegó a nosotros ya era normal, tanto la fase oral como la parte faríngea, todo estaba normal y estaba en una dieta regular. La parte cognitiva sí tenía algunos problemas, en general eran leves, pero tenía problemas con la memoria reciente, resolviendo problemas que eran complejos, problemas simples no tenía ningún problema, pero cuando los problemas eran complejos sí, y con la parte de función ejecutiva tenía problemas. Estuvo en rehabilitación, estuvo 2 semanas y después de 2 semanas la movilidad mejoró y pasó de requerir 50, o sea, una ayuda importante, a ser independiente para la movilidad en la cama, de cúbito a sedente, sedente a bípedo, y pasó a ser independiente. Antes requería 50% de la ayuda. Pudo ambular sin bastón o caminador en terrenos y superficies desiguales por más de 182 metros, bastante importante. Bañarse y vestirse simplemente requería supervisión. Para poder cambiar las baterías del el dispositivo ventricular izquierdo sí necesitaba asistencia total. Alguien lo tenía que hacer por él por la disminución en su visión. Y como mencionó el doctor Manrique, pues había una disminución en la visión bastante importante en el lado izquierdo. La parte de la memoria y la función ejecutiva mejoró significativamente. La depresión logramos manejarla y pues se mandó a la casa en varios medicamentos con ayuda del grupo de falla cardíaca, y se le dio salida con terapia afuera, ya continuar con terapia física, terapia ocupacional, para después progresar a terapia cardíaca como afuera, y un seguimiento con neurocirugía para poder colocar el colgajo. Bueno, con esto les presento el primer caso. Ahora viene el segundo caso, doctor. Sí, rápidamente vamos a revisar este caso. Este caso es un paciente de 57 años de edad que venía en la casa con un goteo de milrinón. Lo estábamos evaluando para posible LVAD, pero estaba en la mitad de la evaluación, todavía no estaba aprobado. Sin embargo, él tenía bastante disfunción ventricular tanto derecha como izquierda y tenía mucho sangrado gastrointestinal recurrente. Él se admitió el 7 de septiembre del 22, debido a que a pesar de estar en Mirrinón en la casa, se descompensó, entró con una descompensación aguda de su falla cardíaca, entró en shock cardiogénico y requirió mayor soporte inotrópico y mayor soporte circulatorio con un balón de contrapulsación. Sin embargo, como ya la evaluación para el LVAD estaba adelantada, se logró aprobar rápidamente y casi que a los 10 días se le implantó un Harmonic 3, que es la única bomba de asistencia ventricular que en este momento hay en el comercio disponible. Después de la implantación tuvo un empeoramiento de la falla ventricular derecha y fue severa esa falla ventricular derecha. Después de que el ventrículo izquierdo se soporta con el LVAD, aquí les muestro una foto del LVAD, con una caricatura, un dibujo del LVAD. Cuando el ventrículo izquierdo se soporta con el LVAD, el ventrículo derecho tiende a fallar hasta en el 25-30% de los pacientes. Y como ella traía de base un poco de disfunción del ventrículo derecho, se nos fue para falla ventricular derecha importante. Eso requirió una implantación de no LVAD, sino RVAD de Wright, un soporte mecánico circulatorio para el ventrículo derecho. Este caso es especial por eso, que se llama Protect Duo. Y pues tuve ese Protect Duo pues, casi como por más de un mes. Cada
aparato que coloquemos en el corazón o en general los pacientes tienen mayor riesgo de sangrado, infección, stroke, muchas más cosas. Este caso es importante porque tuvo 2 aparatos por más de un mes. El que es definitivo parece para la casa del izquierdo y nosotros en este momento no tenemos aparatos definitivos para la casa para el ventrículo derecho. Este aparato de asistencia para, esta bomba de asistencia para el ventrículo derecho fue temporal mientras se recuperaba y el ventrículo derecho se le hacía un reacondicionamiento. Esta es el LVAD HeartMate 3, el que se llama HeartMate 3. Ustedes ven en el ecocardiograma que les mostré y ya les vuelvo a mostrar una foto similar. Ese aparato, esa punta que está en ese aparato que está en la punta inferior del corazón es por donde la bomba entra al ventrículo, saca la sangre y por el tubo gris que hay ahí se lleva toda la sangre a la aorta, se salta la válvula aórtica y el paciente tiene mayor flujo hacia los órganos vitales. Y ese cable que va el tubo blanco hasta el controlador de la bomba se llama el driveline, como el cable de conexión, y sale a través de la piel del paciente, a través del abdomen. Ese fue el LVAD que se le puso el HeartMate 3, pero él se les descompensó el ventrículo derecho y tocó colocarle un RVAD, o sea, la bomba de asistencia ventricular derecha, que es la siguiente fotico que hay ahí, y ese se coloca a través del cuello de la yugular interna de la vena, baja la aurícula derecha, esa es la aurícula derecha, ahí coge la sangre, la lleva a una bomba de oxigenación y por otro lumen devuelve la sangre al ventrículo derecho y entra a la arteria pulmonar, cruza la válvula pulmonar y si va subiendo, si están viendo el cursor, la sangre que cogió en la aurícula derecha el oxígeno y vuelve y la pasa a la arteria pulmonar y hace como un bypass, se salta el ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho tiene como un descanso, como está disfuncional, tiene como un descanso parcial porque no queda vacío, sino parte de la sangre lo pasa y ayuda a que el ventrículo derecho se recupere. Esa bomba se dejó ahí casi un mes hasta que el ventrículo derecho estuvo mucho más fuerte con inotrópicos y bueno, una serie de esquemas que tenemos ahí. Y esa bomba se decanuló al mes y quedó con la bomba de asistencia ventricular. Dale clic a las 3. Nuevamente, ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo con un corte longitudinal con la válvula de asistencia ventricular izquierda y la cánula quieta ahí en la punta, exacto. Y esto es a la derecha, es una imagen que encontré este paciente de un eco transesofágico que la disfunción ventricular se ve mucho mejor porque es más clara la imagen. Perdí las diapositivas. Este paciente, Carolina, perdí las diapositivas. Tengo... ¿No las puedes ver? No, no tengo no tengo tu pantalla. La siguiente diapositiva es una radiografía de tórax de ese paciente, donde ustedes van a ver, tan pronto puedes compartir la pantalla, ustedes van a ¿Ya ver... la puedes ver o no? No, no la estoy viendo, no sé si las demás personas la ven, pero yo no la veo. La siguiente es una radiografía donde ustedes van a ver la bomba de asistencia ventricular en la parte inferior y van a ver un marcapaso en la parte izquierda, la bomba de asistencia ventricular en la parte inferior y van a ver en la parte derecha. ¿Ya la puedes ver? Ya la puedo ver. Listo. Entonces mira, en la parte inferior derecha, baja el cursor, bájalo abajo, a la derecha, Eso, esa es el HeartMate 3, esa es la bomba de asistencia ventricular izquierda que está metido dentro del ventrículo, ¿ok? Si subes derecho, por ese mismo, derecho ahí a la derecha, ese es un ICD, un marcapaso, un desfibrilador que tiene el paciente, y si vas a la izquierda, al cuello, ven ahí las 2 clavículas, eso, a la izquierda, más a la izquierda, ahí, ese tubo que baja grande, ese es el RVAD, viene del cuello, va bajando, ese, va bajando, y después hace una curvatura, eso, sigue bajando, baja, y ahí hace una curvatura hacia el ELVAD, pero obviamente estás en el ventrículo derecho, y gira y sube, y la punta termina bájalo, y hacia la derecha, sigue curva hacia la derecha, y después vuelve y sube, y termina arriba en la arteria pulmonar. Si te devuelves una diapositiva, otra diapositiva. Eso.
en la parte aquí derecha, ves cómo baja por la vena, da la curvatura y sube la arteria pulmonar. Ya puedes avanzar la siguiente. Después de que tenía ya estos 2 bombas de asistencia ventricular, el paciente tuvo complicaciones de sangrado gastrointestinal recurrente, requirió múltiples intervenciones endoscópicas por el equipo de gastrointestinal, tuvo colitis isquémica, y nuevamente este paciente requirió una traqueostomía por ustedes imaginan un mes con esos 2 aparatos, pero requirió intubación prolongada, traqueostomía. También se le pudo decanular el arma del ventrículo derecho, se le pudo decanular y poco a poco se descontinuó el soporte inotrópico y se disminuyó el tamaño de la cánula de traqueostomía. Nuevamente, una vez el paciente empezó a mejorar, entraron terapia física y terapia ocupacional desde la UCI, todavía estaba intubado con los 2 aparatos de asistencia ventricular de los 2 lados, y ya cuando el paciente sale de la unidad de cuidado intensivo, llega a la terapia, al piso de terapia intermedia, de cuidados intermedios, entra el equipo de rehabilitación como tal, pero terapia física y ocupacional ya viene manejando. Fue transferido el 11 de noviembre del 2022, acuérdense que él entró en septiembre al hospital. Carolina, puedes continuar. Bueno, gracias. Entonces, en el momento en que llegó, el paciente estaba bastante desacondicionado, llevaba en el hospital una cantidad de tiempo con muchas complicaciones. Para moverse en la cama necesitaba ayuda moderada, como habíamos mencionado anteriormente. Más o menos como un 50% del paciente. En el paciente anterior por lo menos se podía mover en la cama, este paciente casi que ni se podía mover en la cama. Podía pasar de cúbito a sedente, sedente a bípedo con una asistencia más o menos el 50%. Logró caminar en algún momento 3 metros con asistencia moderada con un caminador, pero más que nada su movilidad fue en una silla de ruedas que fueron como 15 metros con asistencia. Para la parte como de higiene oral y el paciente podía hacerlo solo, pero necesitaba asistencia moderada del 50% para vestirse tanto la parte superior como la inferior del cuerpo, y para hacer la parte de los pies como calzado y retirar el calzado, ponerlo, necesitaba ayuda total, no podía hacerlo. La parte cognitiva, en el momento en que llegó el paciente, podía comprender las necesidades básicas entre un 75%, 90% del tiempo, no tan mal, pero igual todavía tenía fallas. Requería supervisión si habían situaciones estresantes o situaciones poco familiares. Entonces, si hay una situación donde el paciente tiene que tomar una acción, él podía hacerlo, pero si requiere tomar varias acciones al mismo tiempo y hay estrés o hay urgencia, el paciente no podía hacerlo y requería que alguien le estuviera ayudando. Y tuvo un impacto leve en el reconocimiento de personas, no podía reconocer a todo el mundo al principio, parte de la memoria y de la parte ejecutiva. Cuando llegó también tenía una traqueostomía, la traqueostomía estaba ocluida, y la parte de disfagia, la voy a describir un poquito más, tuvo varios exámenes. La parte de disfagia se considera que es un poco más simplemente como parte del cuadro de debilidad, donde los pacientes, pues los músculos de disfagia y del tragado se ven involucrados. Entonces tuvo un primer examen con una endoscopía con fibra óptica y definitivamente no podía ni siquiera manejar la comida en la parte oral, en la fase oral, y no tenía sensación, la parte faringe estaba afectada porque no tenía un reflejo laríngeo. Entonces era un paciente que no estaba tosiendo, podía estar aspirando constantemente y ni siquiera se daba cuenta. Entonces le quitaron, no podía comer nada en ese momento. Una semana más tarde se vuelve a hacer otro examen, otra endoscopia de fibra óptica. Ya hubo un poquito de mejoría, lograba toser algunas veces, tener un poco más de sensación, y se avanzó a puré sin líquidos, porque los purés tenían un poco más de peso, los podía manejar mejor que los líquidos. Y 2 semanas más tarde se hace otro estudio, que es un estudio de eglución utilizando bario, y hubo una mejoría significativa y pasó a una dieta suave con pedazos pequeños, con líquido consistencia espesa, digamos, con consistencia de miel. En parte de la función y la movilidad, pasó movilidad en la cama de ayuda moderada a supervisión. Él estuvo como 2 a 3 semanas en rehabilitación. De decúbito a sedente, sedente a bípedo, pasó de asistencia moderada a supervisión. Tuvo una mejoría increíble. De caminar 3 metros, logró llegar a caminar 45 metros solamente con supervisión, y logró caminar un poquito en terrenos irregulares. Logró usar su silla de ruedas él independientemente. Es un paciente que todavía se fatiga mucho, que a lo mejor caminar una larga distancia no es ideal,
entonces también fue entrenado en silla de ruedas y él lo podía hacer solo, podía mover su silla de ruedas con las piernas sin ningún problema, 50 pies con supervisión. Para vestirse, en general pasó de requerir asistencia a requerir supervisión. Entonces, lo que podemos ver acá es un cuadro más de un paciente súper complicado que ha tenido una hospitalización prolongada, múltiples complicaciones, que su parte funcional y desacondicionamiento fue bastante severa e importante, y cómo parte del conjunto del trabajo de todos juntos puede llevar a este paciente a su mejoría, no solo en la parte médica, pero también en la parte funcional, para que el paciente pueda continuar con su rehabilitación y sea un paso más en su rehabilitación cardíaca y la independencia física para este paciente. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Carolina y al doctor Carlos por esta excelente presentación y sobre todo estos casos clínicos muy interesantes. Tenemos una preguntita y es acerca de si tienen alguna experiencia en el uso de la coordinación cardiorrespiratoria como parámetro de evaluación y seguimiento de la rehabilitación cardíaca en pacientes con falla cardíaca. Doctor Manrique. La coordinación cardiorrespiratoria como parámetro, no, la verdad nosotros no la usamos aquí. No sé si ustedes cuando perdón que mi video no lo aprendí. Nosotros no lo usamos aquí durante la evaluación de los pacientes con falla cardíaca. Nosotros hacemos básicamente los estudios de cardiopulmonar, como los estrés test cardiopulmonares, que hacemos toda la parte de prueba de esfuerzo, como en la banda sin fin o en una bicicleta estática, con medición de captación de oxígeno, que es con una espirometría, y se hace un test cardiopulmonar. Y eso nos ayuda a determinar cuál es la captación máxima pico de oxígeno en los pacientes con falla cardíaca, porque si está deteriorada a menos del 14 a 12 por ciento, es criterio para trasplante o para ELVA. No sé si a eso se refiere con la coordinación cardiorrespiratoria, este ejercicio cardiopulmonar que se hace, se llama un CPEP, es un estudio que se hace, y eso nos puede dar los parámetros basales del paciente para después decirle a nuestros rehabilitadores y a los médicos de rehabilitación cuáles son los parámetros de falla cardíaca que podemos empezar dependiendo de la reserva en la falla cardíaca, el 50%, 40%, 60%. Entonces, ese estudio sí se usa bastante, el estudio cardiopulmonar. Sí, nosotros tenemos acá la prueba de esfuerzo cardiopulmonar o la ergoespirometría, que es la que utilizamos. Sí. Me están pidiendo la referencia de el estudio de el Heart Failure Action, doctor Carlos, si la puedes poner ahí, por favor. Y mientras tanto quisiera preguntarles una cosita. Dos preguntas tendría yo. Una es, ¿qué parámetros utilizan ustedes para hacer la modificación de la prescripción del ejercicio en los pacientes con el dispositivo de asistencia ventricular izquierda, especialmente en rehabilitación cardíaca? Y segundo, si tienen experiencia con telerehabilitación cardíaca. Carolina, ¿cómo enfocan los pacientes cuando llegan de nuestros servicios de falla cardíaca con el ELVAD? ¿Cómo les empiezan a hacer el manejo progresivo? Bueno, igual tienen, o sea, en cuanto digamos a signos vitales y demás, los pacientes se les toman signos vitales todos los días, pero lo que más usamos nosotros es más como la escala de esfuerzo, cuánto los pacientes perciben que están haciendo más que simplemente guiarnos por nada más. Igual las terapeutas están tomando signos vitales constantemente, y las enfermeras también. Bueno, constantemente quiero decir al principio de la terapia, si es necesario durante la sesión y al final. Si el paciente reporta que no se siente bien, en ese momento lo hacemos. Pero lo que nosotros hacemos es guiarnos más por cuánto el paciente está reportando que puede tolerar, como la escala de Berg, de cuánto él está reportando que tolera de ejercicio y qué tan agresivo es el ejercicio. La idea es que puedan hacerlo con
todos los momentos que necesiten para descansar, cuanto sea necesario, pero que estén de una manera segura y que puedan ir progresando. Esto es lo que más miramos. Y si tenemos cualquier pregunta en cuanto, por ejemplo, el dispositivo, que si la alarma, tenemos la alarma y demás, siempre se revisa, pero igual siempre llamamos al equipo de falla cardíaca para que nos ayude. Pero no tenemos a los pacientes tan monitorizados. Es más, como al principio se toman los signos vitales, si hay algún problema durante la sesión, al final, y nos vamos más, es por la función del paciente y la percepción del ejercicio del paciente. No sé si esto responde la pregunta. Sí, claro. No hacen Doppler, ¿no? Durante la sesión, no miran el flujo mediante Doppler. No. Ok. ¿Y tienen experiencia en telemedicina? Para hacer la rehabilitación cardíaca, nosotros no, pero tenemos la capacidad de ver los pacientes en consulta. Yo creo que sería ideal, pero ha habido varios problemas. Es más, este año, digamos que al perderse los beneficios de COVID, muchas cosas que pasaron fue, número uno, que la terapia, por ejemplo, ya no puede ser con telemedicina. Entonces, otra vez dimos pasos para atrás, que ya habíamos avanzado y habíamos empezado a hacer programas de ejercicio, de telerehabilitación y nos fuimos otra vez para atrás. Y en este momento estamos en esta pelea de que si todavía podemos hacer telemedicina, no en cuanto a rehabilitación. Entonces, si dimos 3 pasos para adelante, 5 para atrás. Bueno, muy bien. Bueno, pues no veo ninguna otra pregunta más en el chat. Pues nada, de nuevo agradecerles tanto al doctor Carlos como a la doctora Carolina, como decía yo, por esta excelente presentación, a ustedes por su asistencia. Recordarles que pues durante este semestre tenemos diferentes reuniones virtuales a cargo de los grupos y capítulos que tenemos en la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Entonces, invitarlos a ustedes y a todos sus equipos interdisciplinarios a que nos sigan acompañando en los diferentes summits que tenemos durante este semestre. El siguiente es el 19 de julio y está a cargo del capítulo de rehabilitación infantil. Entonces los esperamos. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias a la doctora Carolina, a todos ustedes, a Erika por la asistencia en toda la parte tecnológica. Espero que estén muy bien y que nos sigamos viendo. Cuídense mucho Gracias y por hasta todo. luego. Muy amable por la invitación. Gracias.